La niñera número 15 salió corriendo de la mansión Sandoval con la mejilla arañada y el uniforme empapado en jugo de naranja, jurando que jamás, en sus 20 años de experiencia, había conocido un bebé tan diabólico. Rodrigo Sandoval observaba desde la ventana de su despacho en el segundo piso cómo la mujer subía furiosa a su automóvil y desaparecía por el camino de grava que conducía fuera de la propiedad. Cerró los ojos y apretó el puente de su nariz con los dedos. 15 niñeras en 4 meses. 15 profesionales altamente calificadas, algunas con doctorados en pedagogía infantil, otras recomendadas por familias de la realeza europea. Todas habían huido despavoridas del pequeño Mateo. El hombre se sirvió un whisky escocés, aunque apenas eran las 3 de la tarde. A sus 35 años, Rodrigo había construido un imperio de bienes raíces que se extendía por toda España y comenzaba a expandirse hacia Latinoamérica. Poseía edificios en Madrid, Barcelona, Valencia y hasta en la Ciudad de México. Las revistas de negocios lo llamaban el rey Midas del inmobiliario. Podía comprar cualquier cosa en el mundo, excepto lo único que realmente necesitaba: paz para su hijo. Había pasado 1 año y 2 meses desde la muerte de Sofía, 1 año y 2 meses desde aquella maldita noche lluviosa en la carretera de Segovia. Un conductor ebrio cruzó el carril contrario y la vida de Rodrigo se partió en 2. Sofía tenía apenas 32 años. Era la mujer más hermosa y bondadosa que había conocido, y ahora solo quedaban fotografías y el pequeño Mateo, que con apenas 18 meses de edad ya había olvidado el rostro de su madre. El llanto agudo del niño atravesó las gruesas paredes de la mansión. Rodrigo apuró el whisky de un trago y subió rápidamente al 3er piso, donde se encontraba la habitación infantil. La escena era devastadora. Mateo estaba en medio de su enorme cuarto, rodeado de juguetes caros destrozados, con el rostro enrojecido de tanto llorar y los brazos extendidos hacia la nada, buscando algo que nunca volvería. Rodrigo intentó cargarlo, pero el pequeño se arqueó violentamente, rechazándolo con patadas y gritos. Era siempre así. Desde la muerte de Sofía, Mateo no permitía que nadie lo tocara. Ni su padre, ni las niñeras, ni siquiera la doctora Márquez, la pediatra de confianza. El niño vivía en un mundo de furia y dolor que ningún adulto podía penetrar. La puerta del despacho se abrió de golpe y apareció Valeria Cortés, la hermana menor de Rodrigo. Vestía un traje Chanel color marfil y llevaba el cabello negro perfectamente peinado en un moño francés. Sus tacones Louboutin repiqueteaban con autoridad sobre el mármol italiano del pasillo. Otra que se fue. ¿Cuántas van ya, Rodrigo? ¿15? ¿20? Su voz destilaba impaciencia. Esto es ridículo. Ese niño necesita disciplina, no más niñeras mimadoras. Rodrigo la miró con cansancio. Valeria siempre había sido ambiciosa y fría, pero desde la muerte de Sofía se había vuelto insoportable. Como vicepresidenta de Sandoval Inmobiliaria, tenía acceso a las finanzas de la empresa, y Rodrigo había notado cómo su hermana revisaba constantemente los fideicomisos establecidos para Mateo. Es un bebé traumatizado, Valeria. Perdió a su madre. Y tú perdiste a tu esposa, pero no por eso dejas que la empresa se vaya al demonio, replicó ella cruzándose de brazos. Tienes reuniones importantes con los inversionistas mexicanos la próxima semana. ¿Cómo vas a concentrarte con este circo en casa? ¿Mateo es mi prioridad? Mateo heredará 500 millones de euros cuando cumpla 25 años. Esa es precisamente la razón por la que necesita una niñera profesional, no tus intentos sentimentales de ser padre y madre al mismo tiempo. Rodrigo estaba a punto de responder cuando escuchó algo que lo dejó paralizado. El llanto de Mateo había cesado. En 1 año, su hijo solo había dejado de llorar por agotamiento, nunca de forma voluntaria. Intercambió una mirada confundida con Valeria y ambos corrieron hacia la habitación infantil. Lo que vieron los dejó sin palabras. Una joven vestida con el uniforme azul marino de la limpieza estaba sentada en el suelo, con Mateo acurrucado en su regazo. La muchacha cantaba en voz baja una canción de cuna española mientras mecía suavemente al niño. Mateo tenía los ojos cerrados
el pulgar en la boca, y su respiración se había calmado por completo. Sobre su mejilla rodaba una última lágrima. «¿Quién demonios eres tú?». La voz de Valeria cortó el momento como un cuchillo. La joven levantó la vista, asustada. Tenía unos 26 años, cabello castaño largo recogido en una cola de caballo, ojos color miel y facciones delicadas que la harían destacar en cualquier lugar, aunque el uniforme de limpieza intentara ocultar su belleza natural. Sus manos, ásperas por el trabajo, sostenían con ternura al pequeño Mateo. «Yo... Lo siento mucho, señor. Soy Luciana Mendoza. Trabajo en el turno nocturno de limpieza. Escuché al bebé llorando cuando pasaba por el pasillo y no pude evitarlo. Mi hermano menor solía llorar así cuando éramos niños, y esta canción siempre lo calmaba». Rodrigo no podía apartar la mirada de la escena. Su hijo, el niño que había rechazado a 15 profesionales con credenciales impecables, descansaba plácidamente en brazos de una limpiadora que probablemente ganaba menos en un mes de lo que él gastaba en vino. «Esto es inaceptable», siseó Valeria. «El personal de limpieza no debe entrar a las habitaciones privadas durante el día. Rodrigo, despídela inmediatamente». Pero Rodrigo dio un paso adelante, estudiando a la joven con intensidad. Había algo en la forma en que sostenía a Mateo, algo genuino y maternal que ninguna de las niñeras anteriores había mostrado. Todas ellas habían tratado al bebé como un proyecto profesional. Esta muchacha lo trataba como si fuera suyo. «¿De dónde eres, Luciana?» «De Salamanca, señor. Vine a Madrid hace 2 años buscando mejores oportunidades». «¿Tienes experiencia con niños?». Luciana asintió tímidamente. «Cuidé a mis 4 hermanos menores desde que tenía 12 años. Mi madre trabajaba turnos dobles en una fábrica textil y mi padre nos abandonó cuando yo tenía 10. No tengo certificados ni títulos, pero sé lo que es consolar a un niño que sufre». Valeria soltó una carcajada amarga. «¿Estás considerando esto, Rodrigo? ¿Una limpiadora sin educación como niñera del heredero Sandoval? Los medios nos despedazarían. La familia se horrorizaría». Rodrigo ignoró a su hermana y se arrodilló junto a Luciana. Por primera vez en más de un año, vio paz en el rostro de su hijo. Las manitas de Mateo se aferraban al uniforme de la joven como si hubiera encontrado un salvavidas en medio del océano. «Si intento quitártelo, ¿qué pasará?», preguntó Rodrigo en voz baja. Luciana lo miró con esos ojos color miel llenos de compasión. «Probablemente volverá a llorar, señor. Está buscando algo que perdió. Alguien que lo haga sentir seguro nuevamente». Las palabras golpearon a Rodrigo en el pecho. Eso era exactamente lo que él también buscaba: seguridad, consuelo, la sensación de que el mundo no se había derrumbado por completo. «Valeria, retírate. Necesito hablar con Luciana a solas». Su hermana abrió la boca para protestar, pero la mirada de Rodrigo no admitía discusión. Con un bufido de frustración y el repiqueteo furioso de sus tacones, Valeria abandonó la habitación, no sin antes lanzar una mirada envenenada hacia la joven limpiadora. Rodrigo se sentó en el suelo frente a Luciana, estudiando cómo su hijo dormía apaciblemente contra el pecho de una completa extraña. Una extraña que, por alguna razón que no podía comprender, había logrado lo imposible. «Luciana, voy a hacerte una propuesta poco convencional». Luciana Mendoza nunca imaginó que su vida daría un giro tan drástico en cuestión de minutos. Apenas 24 horas atrás, su mayor preocupación era conseguir suficiente dinero para enviar a su madre en Salamanca y mantener el diminuto apartamento que compartía con 3 compañeras en el barrio de Lavapiés. Ahora estaba sentada frente al hombre más rico de España, sosteniendo a su heredero millonario, mientras él le ofrecía algo completamente absurdo. «Quiero que seas la niñera de Mateo», dijo Rodrigo Sandoval, con una seriedad que hizo que el corazón de Luciana se acelerara. Ella parpadeó varias veces, convencida de haber escuchado mal. «Señor Sandoval, yo solo soy limpiadora. No tengo ninguna formación en pedagogía infantil ni certificados de puericultura. Hay personas mucho más calificadas que yo. 15 personas más calificadas, para ser exactos. Y ninguna duró más de una semana.
Mi hijo te aceptó a ti. Rodrigo señaló al pequeño Mateo, que seguía profundamente dormido en brazos de Luciana, con una expresión de paz que su padre no había visto en más de un año. Eso vale más que todos los doctorados del mundo. Luciana miró al bebé que descansaba contra su pecho. Era hermoso, con el cabello oscuro y rizado de su padre, y unos rasgos delicados que probablemente había heredado de su difunta madre. Incluso dormido se aferraba al uniforme de limpieza de Luciana, como si temiera que ella también fuera a desaparecer. No sé si sea una buena idea, señor. Su hermana tiene razón. Una persona como yo cuidando al heredero de la familia Sandoval. La gente hablará. Los medios... Me importa un demonio lo que diga la gente, interrumpió Rodrigo con firmeza. Durante un año he intentado hacer lo correcto según los estándares de la sociedad. Contraté a las mejores profesionales. Seguí todos los consejos de psicólogos infantiles. Gasté fortunas en terapeutas especializados en trauma infantil. ¿Y sabes qué conseguí? Un hijo que llora 18 horas al día y rechaza a todo el mundo. Tú, en 5 minutos, lograste lo que nadie más pudo. Luciana sintió un nudo en la garganta. Reconocía ese dolor en los ojos de Rodrigo Sandoval. Era el mismo dolor que había visto en su propia madre cuando su padre los abandonó, dejándola sola con 5 hijos que alimentar. Era el dolor de alguien que haría cualquier cosa por sus hijos, incluso lo aparentemente imposible. Si acepto, ¿cuáles serían las condiciones?, preguntó ella con cautela. Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana que daba a los jardines inmaculados de la mansión. Vivirías aquí, en la habitación contigua a la de Mateo. Tendrías un salario de 6.000 euros mensuales, más bonificaciones. Dispondrías de días libres cada semana y vacaciones pagadas. Te proporcionaríamos todo lo necesario: ropa, alimentación, seguro médico privado. 6.000 euros. Luciana casi se atraganta. Eso era 10 veces más de lo que ganaba limpiando. Con ese dinero podría finalmente ayudar a su madre a jubilarse, pagar la universidad de su hermano menor, Carlos, y quizás hasta ahorrar algo para su propio futuro. Pero hay una condición importante, continuó Rodrigo girándose para mirarla directamente. Esto no es solo un trabajo. Mateo te necesita de verdad. No puedes simplemente irte cuando encuentres algo mejor. Si aceptas, necesito tu compromiso de que estarás aquí para él el tiempo que sea necesario. Luciana observó nuevamente al pequeño en sus brazos. El bebé había comenzado a succionar su pulgar mientras dormía, y de vez en cuando temblaba ligeramente, como si incluso en sueños reviviera algún trauma. Su corazón maternal, ese instinto que había desarrollado cuidando a sus hermanos durante años, se despertó con fuerza. Acepto, señor Sandoval. Le prometo que cuidaré de Mateo como si fuera mi propio hijo. Rodrigo asintió, y por primera vez desde que Luciana lo había visto, una sombra de alivio cruzó su rostro. Llámame Rodrigo, por favor. Si vas a vivir aquí y cuidar a mi hijo, no tiene sentido tanta formalidad. Antes de que Luciana pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente. Valeria Cortés entró como un huracán, seguida por un hombre mayor de traje gris impecable y una mujer rubia con un maletín de cuero italiano. Rodrigo, esto es una locura y no puedo permitir que arruines el apellido Sandoval por un impulso emocional, declaró Valeria con voz autoritaria. He llamado al abogado Fernández y a Cristina Vega, la directora de la agencia de niñeras más prestigiosa de Europa. Ellos te harán entrar en razón. El abogado Fernández, un hombre de unos 60 años con gafas de montura dorada, carraspeó incómodo. Señor Sandoval, comprendo su situación desesperada, pero contratar a alguien sin verificación de antecedentes, sin referencias profesionales y sin la formación adecuada, podría exponerlo a responsabilidades legales. Si algo le sucediera al niño bajo el cuidado de esta señorita, usted sería considerado negligente. Cristina Vega dio un paso adelante, evaluando a Luciana de arriba abajo con una mirada despectiva. Tengo una lista de candidatas excepcionales, todas con maestrías en desarrollo infantil, experiencia en familias de alto perfil y discretas como tumbas. Puedo tener a 3 de ellas aquí mañana mismo para entrevistas. Luciana sintió que se encogía bajo el escrutinio de aquellas personas. Ellos tenían razón, ¿verdad?
¿Qué estaba pensando? Ella era solo una chica de un pueblo que limpiaba pisos para sobrevivir. ¿Cómo podía pretender cuidar al heredero de 500 millones de euros? Rodrigo, sin embargo, no se inmutó. Abogado Fernández, prepare un contrato con todas las cláusulas de confidencialidad y responsabilidad necesarias. Realizaremos una verificación completa de antecedentes de Luciana. Pero mientras tanto, ella comienza hoy. Cristina, le agradezco su oferta, pero sus servicios ya no son necesarios. Rodrigo. Valeria estampó su mano sobre el escritorio de caoba. Estás escuchándote. Esta mujer es una don nadie. No tiene educación, no tiene clase, probablemente ni siquiera sabe cómo comportarse en sociedad. ¿Qué pasará cuando tengamos cenas de negocios y ella tenga que aparecer con Mateo? Cuando los socios vean que el heredero Sandoval está siendo criado por una limpiadora. Valeria, suficiente. La voz de Rodrigo se volvió fría como el acero. Esta es mi casa, mi hijo y mi decisión. Si no puedes respetarla, la puerta está abierta. El silencio que siguió fue tenso y cargado de hostilidad. Valeria miró a su hermano con una mezcla de incredulidad e ira. Luego dirigió su atención hacia Luciana con una expresión que prometía problemas futuros. Está bien, dijo Valeria con una sonrisa forzada que no alcanzó sus ojos. Es tu decisión, hermano. Pero cuando esta señorita demuestre ser lo que sospecho que es, una oportunista tras la fortuna Sandoval, no digas que no te lo advertí. Con esas palabras venenosas, Valeria salió de la habitación, seguida por el abogado Fernández y Cristina Vega. Sus pasos resonaron por el pasillo como truenos distantes. Luciana tragó saliva, sintiendo que acababa de convertirse en enemiga de una mujer muy poderosa. Mateo se removió en sus brazos, sus ojitos comenzaban a abrirse lentamente. Cuando vio a Luciana, en lugar de llorar, le regaló una sonrisa pequeña y dulce que derritió cualquier duda que pudiera tener. Rodrigo se acercó y, con cuidado, extendió un dedo hacia su hijo. Mateo lo observó con curiosidad y, para sorpresa de ambos adultos, el bebé agarró el dedo de su padre con su manita regordeta. Era el primer contacto físico positivo entre padre e hijo en meses. «Gracias», susurró Rodrigo, con la voz quebrada por la emoción. «Gracias por devolverme a mi hijo». Luciana sintió lágrimas picando en sus ojos. No sabía en qué se estaba metiendo, pero una cosa era segura. Acababa de cambiar 3 vidas para siempre. La suya, la de ese bebé traumatizado y la de un padre destrozado que finalmente había encontrado una luz en la oscuridad. Lo que Luciana no sabía era que Valeria Cortés ya estaba al teléfono, contratando a un investigador privado para destruir a la limpiadora que osaba desafiar sus planes. Y esos planes involucraban mucho más que el simple cuidado de un niño. Involucraban 500 millones de euros y el control total del imperio Sandoval. La primera semana de Luciana en la mansión Sandoval fue como aprender a respirar bajo el agua. Todo era excesivo. Los techos altísimos con candelabros de cristal de Bohemia. Los pasillos interminables, decorados con arte contemporáneo que costaba más que toda su vida en Salamanca. Los jardines que requerían un equipo de 6 personas para mantenerlos impecables. Pero nada de eso importaba cuando Mateo le extendía sus bracitos cada mañana con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. El pequeño había florecido bajo su cuidado de forma milagrosa. Ya no lloraba durante horas. Dormía toda la noche abrazado a un conejito de peluche que Luciana le había comprado con su primer adelanto de salario y había comenzado a balbucear palabras sueltas. Rodrigo observaba la transformación de su hijo con una mezcla de alivio y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Era viernes por la tarde cuando Luciana bajó con Mateo a los jardines. El bebé gateaba sobre una manta extendida bajo un sauce llorón, persiguiendo mariposas con risitas encantadoras. Luciana lo vigilaba atentamente mientras leía un libro sobre desarrollo infantil que había comprado en una librería del centro. Si iba a hacer este trabajo, lo haría bien. Así que la Cenicienta estudia para ser princesa. Luciana alzó la vista y encontró a Valeria Cortés observándola desde el camino de piedra. La mujer vestía un conjunto de lino color crema
que probablemente costaba más que el salario mensual de Luciana. Llevaba gafas de sol Dior y un bolso Hermès que colgaba con estudiada casualidad de su brazo. «Buenas tardes, señora Cortés», respondió Luciana educadamente poniéndose de pie. «Solo intento aprender más sobre el cuidado infantil». «Qué admirable». Valeria se quitó las gafas, revelando unos ojos oscuros que destilaban desdén. «Dime, Luciana, ¿qué tan lejos estás dispuesta a llegar para asegurar tu posición aquí?» La pregunta colgó en el aire como una acusación. Luciana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No entiendo a qué se refiere». «Oh, creo que sí entiendes perfectamente». Valeria dio unos pasos hacia ella, sus tacones hundiéndose ligeramente en el césped. Una chica pobre y bonita consigue acceso a un viudo rico y vulnerable. Es una historia tan vieja como el tiempo. ¿Cuánto tiempo calculas que tomará hasta que mi hermano se enamore de ti? 3 meses, 6. Yo jamás... Luciana sintió el calor subiendo a sus mejillas. Mi único interés es cuidar de Mateo. No tengo planes de... Todas dicen lo mismo al principio. Valeria sonrió con frialdad. Pero luego vienen las miradas prolongadas, las conversaciones íntimas durante las noches solitarias, el contacto accidental en los pasillos. Antes de que te des cuenta, estarás compartiendo su cama y planeando cómo convertirte en la próxima señora Sandoval. Mateo comenzó a llorar, asustado por el tono agresivo de Valeria. Luciana inmediatamente lo levantó y lo meció contra su pecho, susurrándole palabras tranquilizadoras. El bebé se calmó casi instantáneamente, enterrando su carita en el cuello de la joven. «Mira eso», murmuró Valeria con amargura. «Ya actúas como su madre. Muy conveniente». «Con todo respeto, señora Cortés, si tiene algún problema conmigo, debería hablarlo con su hermano. Yo solo estoy haciendo el trabajo para el que fui contratada». «¿Trabajo?» Valeria soltó una risa cortante. «Querida, esto no es un trabajo, es una audición, y te aseguro que investigaré cada rincón de tu pasado hasta encontrar la razón por la cual una limpiadora pueblerina realmente aceptó esta posición. Todos tenemos secretos, Luciana». «¿Cuál es el tuyo?» Antes de que Luciana pudiera responder, una voz masculina interrumpió desde la terraza. «Valeria, necesito hablar contigo. Ahora». Rodrigo descendía las escaleras de piedra con expresión seria. Vestía un suéter azul marino y pantalones beige, mucho más casual que los trajes de negocios que usualmente llevaba. Había algo diferente en él últimamente. Las ojeras bajo sus ojos habían disminuido, y ocasionalmente Luciana lo sorprendía sonriendo cuando jugaba con Mateo. Valeria compuso su expresión en una máscara de inocencia. «Solo estaba conociendo mejor a nuestra nueva empleada, hermano. Es importante establecer expectativas claras, ¿no crees? En mi despacho, ahora». El tono de Rodrigo no admitía discusión. Con una última mirada envenenada hacia Luciana, Valeria siguió a su hermano hacia la mansión. Luciana se dejó caer sobre la manta, con Mateo aún en brazos, sintiendo que le temblaban las piernas. Las palabras de Valeria habían plantado semillas de duda en su mente. ¿Y si la gente realmente pensaba que tenía intenciones ocultas? ¿Y si Rodrigo comenzaba a sospechar lo mismo? Dentro del despacho, la confrontación era menos civilizada. «¿Qué demonios te pasa, Valeria?» Rodrigo cerró la puerta con fuerza. «Te vi desde la ventana. Estabas intimidando a Luciana. Alguien tiene que proteger los intereses de esta familia, ya que tú claramente has perdido el juicio». Valeria se sirvió una copa de vino tinto del minibar. «¿No te parece conveniente que una chica joven y atractiva aparezca justo cuando eres más vulnerable? Mateo es tu punto débil, y ella lo sabe. Luciana no es así. Ha sido completamente profesional. Por ahora». Valeria dio un sorbo a su vino. «Pero dame tiempo, hermano. Ya contraté a Javier Ruiz, el mejor investigador privado de Madrid. En una semana sabré todo sobre Luciana Mendoza, sus deudas, sus relaciones, cada pequeño detalle de su vida en Salamanca, y cuando encuentre algo turbio, y lo encontraré, tú tendrás que despedirla». Rodrigo apretó los puños. «Esto no tiene nada que ver con proteger a la familia. Esto tiene que ver con control. Desde que Sofía murió, has intentado tomar decisiones sobre mi vida, sobre Mateo, sobre la empresa.
Estás obsesionada con el fideicomiso de mi hijo. Ese fideicomiso de 500 millones de euros es parte del patrimonio familiar, espetó Valeria. Como vicepresidenta, tengo derecho a asegurarme de que esté protegido de cazafortunas. O quizás temes que si Mateo tiene una figura materna estable, ya no necesitará que tú juegues ese papel. Perderías influencia. El rostro de Valeria se endureció. Ten cuidado con tus acusaciones, Rodrigo. Soy tu hermana. He estado a tu lado construyendo este imperio desde que papá murió. No permitas que una extraña nos enfrente. Tú te estás enfrentando sola. Luciana solo cuida a mi hijo. Todavía, Valeria dejó la copa sobre el escritorio. Pero cuando esa muchacha muestre sus verdaderos colores, espero que recuerdes esta conversación. Salió del despacho dejando una estela de perfume caro y resentimiento. Rodrigo se desplomó en su silla de cuero, frotándose las sienes. Su hermana tenía razón en una cosa. Luciana había llegado en su momento más vulnerable. Pero eso no la convertía en una oportunista. ¿O sí? Más tarde esa noche, Rodrigo subió al tercer piso para despedirse de Mateo antes de dormir. Encontró la puerta entreabierta y se detuvo al escuchar la voz de Luciana cantando. Era la misma canción de cuna española que había usado el primer día. Pero ahora Rodrigo reconoció la melodía. Era Duérmete, niño, una canción tradicional que su propia madre le cantaba décadas atrás. Se asomó silenciosamente. Luciana estaba sentada en la mecedora junto a la cuna, con Mateo casi dormido en sus brazos. La luz tenue de la lamparita de noche creaba un halo dorado alrededor de ambos. Era una escena tan tierna, tan natural, que Rodrigo sintió una opresión en el pecho. Por primera vez en más de un año, su casa se sentía como un hogar. Luciana levantó la vista y lo descubrió observando. Sus mejillas se sonrojaron levemente. «Lo siento, señor Sandoval. Rodrigo». Estaba a punto de acostarlo. «No te disculpes. Lo haces maravillosamente». Rodrigo entró a la habitación. «¿Puedo?». Luciana asintió y, con cuidado, le pasó al bebé. Mateo protestó brevemente, pero cuando Rodrigo comenzó a mecerlo con torpeza, el pequeño acomodó su cabeza contra el hombro de su padre. Era la primera vez que Mateo se quedaba dormido en brazos de Rodrigo desde la muerte de Sofía. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. «Me había olvidado de cómo se sentía esto. Nunca es tarde para recuperarlo», susurró Luciana. Sus miradas se encontraron por un momento que se extendió más de lo apropiado. Luciana fue la primera en apartar la vista, incómoda con la intensidad de esos ojos oscuros que parecían ver directamente a su alma. Afuera, escondida entre las sombras del pasillo, Valeria Cortés observaba la escena con una sonrisa cruel. Sacó su teléfono y tomó una fotografía. En la imagen, parecía que Rodrigo y Luciana formaban una familia perfecta, con el bebé entre ellos. Perfecta evidencia para destruir a la limpiadora cuando llegara el momento adecuado. El investigador privado Javier Ruiz era un hombre meticuloso que había destapado fraudes corporativos, infidelidades matrimoniales y hasta un caso de espionaje industrial. Cuando Valeria Cortés lo contrató para investigar a Luciana Mendoza, esperaba encontrar el típico perfil de una cazafortunas: deudas de juego, relaciones turbias, tal vez algún antecedente criminal menor. Lo que encontró fue desconcertantemente diferente. Una semana después, Ruiz se presentó en la oficina corporativa de Valeria en el Centro Financiero de Madrid. El edificio de cristal y acero de 30 pisos albergaba las oficinas centrales de Sandoval Inmobiliaria. El despacho de Valeria ocupaba toda la planta 28, con vistas panorámicas de la ciudad. «Espero que traiga buenas noticias, señor Ruiz», dijo Valeria sin levantar la vista de los documentos que revisaba. «O mejor dicho, malas noticias sobre la señorita Mendoza». Ruiz colocó una carpeta manila sobre el escritorio de vidrio. «Depende de cómo lo vea. La verdad es que Luciana Mendoza es exactamente quien dice ser. No hay nada turbio en su pasado». Valeria alzó la mirada bruscamente. «Eso es imposible. Todo el mundo tiene algo que ocultar». Nació en Salamanca hace 26 años. Hija mayor de Mercedes Mendoza, trabajadora textil, y Tomás Rivas,
quien abandonó a la familia cuando Luciana tenía 10 años. Fue madre sustituta de sus 4 hermanos menores, Carlos de 23, Marina de 20, Daniela de 18 y el pequeño Adrián de 16. Todos siguen viviendo en Salamanca. Continúe, ordenó Valeria abriendo la carpeta. Luciana trabajó desde los 14 años en todo lo que pudo. Cajera de supermercado, mesera, limpiadora. Envió dinero a su familia cada mes durante 12 años. Nunca terminó la universidad porque no podía pagar la matrícula y trabajar simultáneamente. No tiene deudas, no tiene antecedentes penales, ni siquiera una multa de tráfico. Sus referencias laborales son impecables. Valeria hojeó los documentos con creciente frustración. Fotografías de una casita modesta en un barrio trabajador de Salamanca. Recibos bancarios mostrando transferencias mensuales a la cuenta de su madre. Cartas de recomendación de empleadores anteriores elogiando su ética de trabajo. «Tiene que haber algo», insistió Valeria. «¿Relaciones amorosas? ¿Algún novio con antecedentes?» Ruiz negó con la cabeza. Tuvo una relación de 3 años con Marcos Iglesias, profesor de secundaria. Terminaron hace 8 meses de forma amistosa, porque él recibió una oferta de trabajo en Barcelona y ella no quería dejar Madrid. Según mis entrevistas, Luciana simplemente no tuvo tiempo para romances complicados. Su vida ha sido trabajar y cuidar de su familia. ¿Y su madre? ¿Hermanos? ¿Alguno de ellos podría estar presionándola para sacar dinero de los Sandoval? Mercedes Mendoza tiene artritis severa y apenas puede trabajar. Carlos está terminando su carrera de ingeniería con una beca completa. Marina es enfermera en un hospital público. Daniela estudia magisterio. Adrián está en preparatoria con excelentes calificaciones. Ninguno de ellos sabe siquiera que Luciana trabaja para su familia. Ella les dijo que consiguió un puesto mejor remunerado como administradora en una empresa. Nada más. Valeria cerró la carpeta con violencia. «Esto es ridículo. Nadie es tan virtuoso. Tiene que estar ocultando algo. Señora Cortés, he investigado a cientos de personas en mi carrera. A veces la verdad más simple es la correcta. Luciana Mendoza es exactamente lo que aparenta ser. Una joven trabajadora que ama a los niños y necesitaba un empleo mejor pagado. No hay conspiración». «Pues entonces búsqueme otra cosa», espetó Valeria. «Encuentre algún ángulo, alguna debilidad. Todos la tienen». Ruiz guardó silencio un momento, midiendo sus palabras. «Con todo respeto, señora Cortés, quizás el problema no sea la señorita Mendoza. Quizás el verdadero problema es que usted no puede aceptar que su hermano y su sobrino estén sanando». La mirada que Valeria le lanzó hubiera congelado el infierno. «Le pagué para investigar, no para psicoanalizar. ¿Hemos terminado?» Ruiz se levantó tomando su maletín. «Mi informe completo está en esa carpeta. Le sugiero que lo lea con atención antes de tomar decisiones que podría lamentar». «Buenos días, señora Cortés». Cuando el investigador se marchó, Valeria se quedó mirando la carpeta como si contuviera veneno. Tomó su teléfono y marcó un número que tenía guardado bajo un nombre falso. «Diga». La voz al otro lado sonaba profesional pero fría. «Soy yo. Necesito que hagas ese trabajo que discutimos. ¿Está segura? Una vez que comience, no hay vuelta atrás». Valeria observó las fotografías de Luciana que había sacado en secreto durante la última semana. En todas ellas la joven aparecía con Mateo, jugando, riendo, abrazándolo. Y en varias, Rodrigo estaba presente, mirando a ambos con una expresión que Valeria reconocía demasiado bien. Su hermano se estaba enamorando, aunque probablemente ni él mismo lo había admitido aún. «Completamente segura. Quiero que para fin de mes Luciana Mendoza desee no haber puesto un pie jamás en esta mansión». Mientras Valeria tramaba en su oficina, en la mansión Sandoval, ocurría algo mucho más hermoso y genuino. Rodrigo había tomado la tarde libre, algo completamente inusual para un adicto al trabajo como él. Encontró a Luciana en el salón de música, una habitación que llevaba cerrada desde la muerte de Sofía. Su difunta esposa había sido una pianista excepcional y el piano de cola Steinway había sido su posesión más preciada.
Rodrigo había evitado ese salón durante más de un año, incapaz de soportar los recuerdos, pero ahora escuchaba música proveniente de allí. Entró silenciosamente y descubrió a Luciana sentada frente al piano con Mateo en su regazo. La joven tocaba una melodía simple con una mano mientras sostenía al bebé con la otra. Mateo reía encantado cada vez que las teclas producían sonido, intentando golpearlas con sus manitas regordetas. «No sabía que tocabas», dijo Rodrigo desde la puerta. Luciana se sobresaltó, casi dejando caer a Mateo. «Oh, lo siento. No debí entrar aquí sin permiso. Encontré esta sala abierta y Mateo parecía fascinado con el piano y...» «Está bien». Rodrigo se acercó tocando suavemente la tapa del piano. Sofía hubiera querido que alguien lo usara. Ella decía que la música sin compartir era como un jardín sin flores. Era muy sabia. Lo era. Rodrigo se sentó en el banco junto a Luciana, sus hombros casi tocándose. «¿Cómo aprendiste a tocar?» «Mi abuela materna tenía un piano viejo. Me enseñó algunas canciones básicas antes de morir cuando yo tenía 12 años. Nunca fui buena, pero me gustaba la sensación de crear algo hermoso con mis manos». Rodrigo observó esas manos ahora, ligeramente enrojecidas por años de trabajo duro, pero delicadas cuando acariciaban el cabello de Mateo. Había algo profundamente conmovedor en ver a esta joven que había tenido tan poco, compartiendo lo poco que sabía con tanta generosidad. «Déjame mostrarte algo», dijo él colocando sus manos sobre las teclas. Comenzó a tocar una melodía melancólica pero hermosa. «Sofía me enseñó esta pieza. Es de Chopin, su compositor favorito. Nunca fui tan bueno como ella, pero...» Su voz se quebró. Hacía más de un año que no tocaba. Había olvidado cómo la música podía abrir heridas y sanarlas al mismo tiempo. Sus dedos temblaron sobre las teclas. Luciana colocó suavemente su mano sobre la de Rodrigo. «Es hermoso. Puedo sentir su amor en cada nota». Rodrigo miró sus manos unidas sobre el piano. El momento se extendió, cargado de algo indefinible pero poderoso. Mateo, ajeno a la tensión emocional, golpeó las teclas produciendo un acorde disonante que rompió el hechizo. Ambos adultos rieron separándose rápidamente. «Creo que nuestro pequeño crítico tiene opiniones sobre Chopin», bromeó Luciana, besando la frente del bebé. «Tiene buen gusto. Prefiere la honestidad simple a la complejidad rebuscada». Rodrigo miró a Luciana con una intensidad que hizo que ella bajara la vista. «Como su niñera». Antes de que Luciana pudiera responder, el ama de llaves, Pilar, apareció en la puerta. Era una mujer de 60 años que llevaba 30 trabajando para la familia Sandoval. A diferencia de Valeria, Pilar había aceptado a Luciana con calidez maternal. «Disculpen la interrupción, señor Rodrigo. Tiene una videollamada urgente con los socios de México. Dicen que es sobre la fusión y no puede esperar». Rodrigo suspiró, el peso de sus responsabilidades regresando. «Voy enseguida». Se levantó, pero antes de salir se volvió hacia Luciana. «Gracias por abrir esta habitación nuevamente. Sofía hubiera estado feliz de saber que hay risas aquí otra vez». Cuando se marchó, Pilar se acercó a Luciana con una sonrisa conocedora. «Ese hombre no había sonreído genuinamente en más de un año, niña. Has traído luz a esta casa». «Solo hago mi trabajo, Pilar». «Ah, cariño, ambas sabemos que esto dejó de ser solo un trabajo hace tiempo». Pilar le guiñó un ojo. «Pero ten cuidado. La señora Valeria no descansará hasta separarte de esta familia. Y cuando una cortés se propone algo, suele conseguirlo». Luciana abrazó a Mateo con más fuerza, sintiendo un escalofrío de premonición. No sabía qué planes tenía Valeria, pero estaba segura de una cosa. La tormenta apenas comenzaba. El plan de Valeria se ejecutó un martes lluvioso de octubre. Rodrigo había viajado a Barcelona para supervisar la inauguración de un complejo residencial, dejando a Mateo bajo el cuidado exclusivo de Luciana por primera vez en semanas. Era la oportunidad perfecta. A las 10 de la mañana, el timbre de la mansión sonó con insistencia. Pilar abrió la puerta y se encontró con una mujer elegante de unos 40 años, acompañada por 2 asistentes cargando equipos de grabación y cámaras profesionales. «Buenos días»,
Soy Patricia Solís, periodista de Élite Madrid, la revista de sociedad más leída de España, anunció la mujer con una sonrisa afilada. Tenemos una cita con la señorita Luciana Mendoza para una entrevista exclusiva sobre su extraordinaria historia. Pilar frunció el ceño. No tengo conocimiento de ninguna entrevista programada. Oh, qué extraño. La señora Valeria Cortés organizó todo personalmente. Dijo que sería una hermosa oportunidad para humanizar la imagen de la familia Sandoval. Ya sabe, la historia de la limpiadora que se convirtió en niñera del heredero millonario. Es material de cuento de hadas. Antes de que Pilar pudiera responder, Valeria apareció en el vestíbulo como si su mención la hubiera invocado. Vestía un traje sastre negro y su expresión era de absoluta profesionalidad. Patricia, bienvenida. Adelante, por favor, dijo Valeria con efusividad falsa. Pilar, prepárate en el salón principal. Luciana bajará en un momento. Pilar intercambió una mirada preocupada con Valeria, pero no tuvo más opción que obedecer. Algo en esta situación apestaba a trampa. Arriba, en la habitación de juegos, Luciana estaba construyendo una torre de bloques con Mateo cuando Valeria entró sin llamar. Luciana, necesito que bajes al salón. Hay unas personas que quieren conocerte. ¿Personas? ¿Quiénes? Luciana se puso de pie, limpiándose las manos en el delantal. Una revista muy importante. Quieren hacer un artículo sobre nuestra familia y cómo hemos superado la tragedia. Naturalmente, tú eres parte importante de esa historia. Valeria sonrió, pero la expresión no alcanzó sus ojos. Será breve, lo prometo. Rodrigo aprobó la entrevista antes de viajar. Luciana sintió un nudo de ansiedad en el estómago. No soy buena frente a cámaras. Quizás sería mejor que... tonterías. Eres hermosa, natural y tienes una historia encantadora. La gente adorará conocerte. Además, esto beneficiará la imagen de Mateo. No quieres lo mejor para él. La manipulación era obvia, pero efectiva. Luciana asintió con reluctancia. Está bien, pero que sea rápido. Mateo necesita su siesta en 1 hora. Bajaron al salón donde Patricia Solís esperaba con su equipo. La periodista era todo sonrisas y adulaciones, haciendo que Luciana se sentara en un sofá mientras los camarógrafos ajustaban las luces. Valeria se ubicó estratégicamente fuera del encuadre, observando cómo un tiburón espera a su presa. Luciana, cuéntanos cómo una chica de Salamanca terminó cuidando al heredero de 500 millones de euros, comenzó Patricia con voz melosa. La entrevista empezó con preguntas inocentes sobre su infancia, su familia, sus trabajos anteriores. Luciana respondía con honestidad, sin sospechar nada. Pero gradualmente, las preguntas se volvieron más incisivas. ¿Cuándo te diste cuenta de que Rodrigo Sandoval era viudo y vulnerable? Yo no lo pensé en esos términos. Solo vi a un padre desesperado y un bebé sufriendo. Pero debes admitir que es bastante conveniente. Estabas limpiando pisos por 1.000 euros mensuales y ahora ganas 6.000. Vives en una mansión y tienes acceso ilimitado a uno de los hombres más ricos de España. Luciana sintió que la sangre se le iba del rostro. No fue así. Yo nunca... ¿Nunca qué? ¿Nunca planeaste seducir a un viudo rico? Patricia se inclinó hacia adelante. Vamos, Luciana, eres una mujer hermosa y joven. Rodrigo está solo. Mateo ya te ve como su madre. ¿Cuánto tiempo calculaste que tomaría convertirte en la próxima señora Sandoval? Eso es mentira. Luciana se puso de pie bruscamente. Amo a ese niño genuinamente. No tengo ningún interés romántico en el señor Sandoval. ¿De verdad? Porque tenemos fotografías que sugieren lo contrario. Patricia hizo una señal y uno de sus asistentes mostró imágenes en una tableta. Eran las fotografías que Valeria había tomado. Luciana y Rodrigo en el salón de música, sus manos tocándose sobre el piano. Rodrigo mirándola con ternura mientras ella sostenía a Mateo. Imágenes completamente inocentes sacadas de contexto para parecer íntimas y calculadas. Esas fotos no muestran nada inapropiado, protestó Luciana, sintiendo lágrimas de frustración. Yo solo hago mi trabajo, un trabajo que incluye reemplazar a la difunta esposa de tu empleador, criar a su hijo como si fuera tuyo y, según nuestras fuentes,
pasar horas a solas con Rodrigo en habitaciones cerradas. Patricia sonrió con crueldad. Los lectores adorarán esta historia. La cazafortunas que se infiltró en la familia más rica de España usando a un bebé huérfano. Tiene todos los elementos de un escándalo jugoso. Luciana miró hacia Valeria buscando ayuda, pero la mujer simplemente observaba con satisfacción apenas contenida. Finalmente comprendió. Esto era una emboscada. Valeria había orquestado todo para destruir su reputación públicamente. «No permitiré que publiquen mentiras sobre mí», dijo Luciana con voz temblorosa pero firme. «Oh, querida, no son mentiras, son interpretaciones de hechos reales». Patricia cerró su libreta. «La entrevista será publicada en la edición del viernes. Será la portada. Para entonces todo Madrid estará hablando de ti». Los periodistas comenzaron a recoger su equipo. Luciana se quedó paralizada, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. En 3 días, su nombre sería arrastrado por el lodo. Su familia en Salamanca se enteraría de todo distorsionado y retorcido. Y probablemente perdería el único trabajo que realmente había amado. Cuando el equipo de la revista se marchó, Valeria se acercó a Luciana con expresión triunfante. «Te advertí que investigaría tu vida. Como no encontré nada sucio en tu pasado, decidí crear algo en tu presente. La percepción es realidad, Luciana. Y ahora toda España te percibirá como una cazafortunas». «¿Por qué?», susurró Luciana. «¿Qué te he hecho para merecer esto? Te atreviste a entrar en mi familia. Mi hermano te mira de una forma que no había mirado a nadie desde Sofía. Mateo te adora. Si te permito quedarte, eventualmente te convertirás en la señora Sandoval, y entonces mis años construyendo esta empresa junto a Rodrigo no significarán nada. Serás tú quien influya en sus decisiones, quien controle el futuro de Mateo y su fortuna». «Yo nunca quise eso, solo quería cuidar de un niño que sufría». «¡Qué noble!», Valeria rió con amargura. «Pero la nobleza no sobrevive en mi mundo, niña. Ahora tienes 2 opciones. Renuncias hoy. Te marchas antes de que la revista salga publicada y te doy 50.000 euros como compensación. O te quedas, enfrentas el escándalo y observas cómo tu vida se convierte en un infierno mediático. ¿Qué eliges?». Luciana cerró los ojos. Pensó en Mateo, en cómo había florecido bajo su cuidado. Pensó en Rodrigo, en las raras sonrisas que finalmente había vuelto a mostrar. Pensó en su familia en Salamanca, en cómo un escándalo público los afectaría. Y pensó en sí misma, en cuánto había luchado por llegar hasta aquí. «No voy a renunciar», dijo finalmente, abriendo los ojos con determinación renovada. «No le tengo miedo a tus amenazas, Valeria. La verdad siempre sale a la luz». «¿La verdad?». Valeria soltó una carcajada. «En el mundo real, la verdad es lo que la gente quiere creer. Y créeme, querrán creer que eres una oportunista. Es una historia mucho más interesante que la realidad aburrida». Valeria se marchó, dejando a Luciana temblando en medio del salón. Pilar apareció de inmediato, abrazándola con fuerza maternal. «Esa mujer es víbora pura», murmuró el ama de llaves. «Pero no estás sola, niña. Rodrigo debe saber lo que está pasando. Está en Barcelona. No quiero arruinar su viaje de negocios con mis problemas». «Esto no es solo tu problema. Es un ataque contra toda esta familia». Pilar tomó el rostro de Luciana entre sus manos. «Llámalo. Ahora». Con dedos temblorosos, Luciana sacó su teléfono. Pero antes de poder marcar, escuchó el llanto angustiado de Mateo desde el piso superior. El bebé había sentido la tensión y el miedo en el ambiente. Luciana corrió escaleras arriba, secándose las lágrimas. Sin importar qué tormenta se avecinara, Mateo la necesitaba ahora, y ella nunca, jamás, abandonaría a ese niño, aunque eso significara enfrentar sola la furia del infierno que Valeria había desatado. Rodrigo Sandoval nunca imaginó que la reunión más importante de su carrera profesional sería interrumpida por una llamada que cambiaría todo. Estaba en el piso 40 del Hotel Arts Barcelona, frente a 5 inversionistas mexicanos que representaban capital por 200 millones de euros, cuando su teléfono vibró insistentemente por 10ª vez consecutiva. «Disculpen, caballeros»,
Debo atender esto, se disculpó, saliendo a la terraza con vistas al Mediterráneo. Era Pilar. Su ama de llaves nunca lo llamaba a menos que fuera urgente. «Pilar, ¿qué ocurre? ¿Está bien, Mateo?» «El niño está bien físicamente, señor Rodrigo, pero necesita regresar a Madrid inmediatamente. Su hermana ha hecho algo imperdonable». Mientras Pilar le relataba los acontecimientos del día, Rodrigo sintió que la ira crecía en su pecho como un volcán a punto de erupcionar. Valeria había cruzado todas las líneas. Había convertido su hogar en un campo de batalla y usado a una inocente como blanco. «Voy para allá, llegaré en 3 horas», dijo con voz gélida. Regresó a la sala de juntas donde los inversionistas mexicanos lo esperaban con expresiones curiosas. Rodrigo había construido su imperio siendo implacable en los negocios, pero esta vez los negocios tendrían que esperar. «Caballeros, lamento informarles que debo regresar a Madrid de inmediato. Es una emergencia familiar. Mi asistente coordinará una nueva fecha para continuar las negociaciones». Su tono no admitía discusión. El inversionista principal, un hombre mayor llamado Héctor Fuentes, asintió con comprensión. «La familia siempre es primero, señor Sandoval. Esperamos que todo se resuelva favorablemente». 2 horas y media después, Rodrigo irrumpió en su mansión como una tormenta. Encontró a Valeria en el salón, bebiendo vino tinto con satisfacción evidente en su rostro. «Rodrigo, qué sorpresa. Pensé que estarías en Barcelona hasta mañana», dijo ella con falsa inocencia. «¿Cómo te atreves?» La voz de Rodrigo era peligrosamente baja. «¿Cómo te atreves a traer periodistas a mi casa sin mi consentimiento? ¿A tender una trampa a Luciana?» Valeria se encogió de hombros. «Solo protejo los intereses familiares. Esa muchacha es una amenaza. La única amenaza aquí eres tú». Rodrigo golpeó la mesa con tal fuerza que la copa de vino se volcó, derramando líquido rojo como sangre sobre el mantel blanco. «Has convertido tu paranoia y tu codicia en una cruzada personal contra una mujer inocente». «¿Inocente?» Valeria se puso de pie. «¿De verdad crees que es coincidencia que apareciera justo cuando estabas más vulnerable? Abre los ojos, Rodrigo. Te está manipulando usando a Mateo. Mateo está feliz por primera vez en más de 1 año. ¿Eso no significa nada para ti? Lo que significa es que ella encontró tu punto débil y lo está explotando. Cuando se case contigo y tenga acceso legal al fideicomiso de Mateo, ¿qué crees que pasará? Toda nuestra fortuna familiar estará en manos de una limpiadora pueblerina». Rodrigo se acercó a su hermana, mirándola con una mezcla de decepción y disgusto. «Esto nunca fue sobre proteger a Mateo. Esto es sobre control. Tienes tanto miedo de perder influencia en la empresa que estás dispuesta a destruir a cualquiera que se interponga». «Alguien tiene que pensar con claridad», replicó Valeria. «Tú estás cegado por la soledad y la culpa. Sofía murió hace más de 1 año, Rodrigo. Es hora de que lo superes». La bofetada resonó en el salón como un disparo. Valeria se llevó la mano a la mejilla, mirando a su hermano con shock. Rodrigo nunca había levantado la mano contra nadie en su vida. «No vuelvas a mencionar a Sofía», dijo él con voz quebrada, «y no vuelvas a acercarte a Luciana. De hecho, estás despedida. A partir de mañana ya no eres vicepresidenta de Sandoval Inmobiliaria. No puedes hacer eso. Papá me dejó 20% de las acciones en su testamento. Puedo y lo haré. Como accionista mayoritario, tengo autoridad para remover a cualquier ejecutivo. Tu participación accionaria se mantiene, pero ya no tendrás voz en las decisiones operativas». Rodrigo caminó hacia la puerta. «Tienes hasta mañana para desocupar tu oficina. Los de seguridad recibirán instrucciones de escoltarte fuera del edificio si es necesario». Valeria palideció. «Me estás destruyendo por una extraña, por una don nadie. Me estoy liberando de una hermana tóxica que intentó destruir a alguien bueno solo por egoísmo». Rodrigo abrió la puerta. «Ahora sal de mi casa. No eres bienvenida aquí hasta que puedas disculparte genuinamente con Luciana». Cuando Valeria se marchó con furia contenida y amenazas veladas, Rodrigo subió al 3er piso. Encontró a Luciana sentada en el suelo de la habitación de juegos, con Mateo dormido en su regazo. Había estado llorando. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos.
Lo siento, susurró ella al verlo. Debí haberme negado a la entrevista. Fui ingenua. Rodrigo se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Tú no tienes nada de qué disculparte. Valeria es quien debe pedir perdón, aunque dudo que su orgullo se lo permita. La revista publicará el artículo el viernes. Todo el mundo pensará que soy una cazafortunas. Tu reputación se verá afectada. Tal vez sea mejor que renuncie antes de que... No. La firmeza en la voz de Rodrigo la sorprendió. No vas a renunciar. No vas a dejar que Valeria gane. Vamos a enfrentar esto juntos. ¿Juntos? Luciana lo miró con esos ojos color miel, llenos de confusión y esperanza. Rodrigo se dio cuenta de lo que acababa de decir. Juntos. Como si fueran un equipo. Como si ella fuera más que una empleada. Y en ese momento, con una claridad que lo golpeó como un rayo, comprendió que Valeria había tenido razón en una cosa. Sus sentimientos hacia Luciana habían trascendido lo profesional hace tiempo. «Luciana, hay algo que necesito decirte», comenzó él, sin soltar sus manos. «Estos últimos 2 meses han sido transformadores. Ver cómo devolviste la alegría a Mateo, cómo trajiste vida nuevamente a esta casa, cómo...» Mateo eligió ese momento para despertar, gimoteando suavemente. El hechizo se rompió. Luciana se apresuró a calmar al bebé, y Rodrigo se puso de pie maldiciendo el momento interrumpido. «Señor Sandoval, Rodrigo», dijo Luciana mientras mecía a Mateo. «Sobre el artículo, ¿qué vamos a hacer?» Rodrigo sacó su teléfono. «Voy a llamar a nuestros abogados. Demandaremos a la revista por difamación si publican mentiras. También prepararemos una declaración oficial explicando tu contratación desde la perspectiva verdadera. ¿Crees que funcionará?» «Funcionará porque tengo recursos que Patricia Solís ni siquiera puede imaginar. Conozco al dueño de Élite Madrid. Le debo algunos favores que está a punto de pagar». Durante los siguientes 2 días, la mansión Sandoval se convirtió en un cuartel general. Abogados iban y venían con documentos legales. Rodrigo hizo llamadas a contactos en medios de comunicación, incluso contrató a una agencia de relaciones públicas especializada en manejo de crisis. El jueves por la noche, recibieron noticias. La revista había aceptado modificar sustancialmente el artículo bajo amenaza de una demanda millonaria. En lugar de un hit piece destructor, sería una historia inspiradora sobre cómo el amor y el cuidado genuino pueden sanar a una familia rota. Patricia Solís fue despedida por negligencia periodística. Valeria recibió una orden de restricción temporal prohibiéndole acercarse a la mansión. Y más importante, Luciana pudo finalmente respirar. Esa noche, después de acostar a Mateo, Rodrigo encontró a Luciana en el balcón de su habitación, mirando las estrellas sobre Madrid. Se veía exhausta, pero aliviada. «Gracias», dijo ella sin voltear, «por defenderme, por creerme. Nadie había hecho algo así por mí antes». Rodrigo se paró junto a ella, sus hombros casi tocándose. «Luciana, cuando te vi con Mateo ese primer día, pensé que era solo la solución a mi problema, una niñera cuando más la necesitaba. Pero te has convertido en mucho más que eso». Ella volteó a mirarlo, su corazón latiendo aceleradamente. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que...» Rodrigo buscó las palabras correctas. «Que esta casa se siente como un hogar nuevamente. Que cuando veo a Mateo sonreír en tus brazos, siento paz. Que cuando estoy en reuniones de negocios, me descubro pensando en regresar aquí, contigo y con mi hijo. Y eso me asusta, porque llevo más de 1 año construyendo muros alrededor de mi corazón, y tú los has derribado sin siquiera intentarlo». Luciana sintió lágrimas rodando por sus mejillas. «Rodrigo, yo también siento algo, pero tengo miedo. Miedo de que esto sea solo gratitud. Miedo de no ser suficiente para alguien como tú». Él tomó su rostro entre sus manos, limpiando sus lágrimas con los pulgares. «Eres más que suficiente. Eres extraordinaria. Y sé que es demasiado pronto. Que esto es complicado, pero necesitaba que supieras cómo me siento». Sus rostros estaban a centímetros de distancia. El momento se extendió, cargado de posibilidades y promesas no dichas.
pero antes de que sus labios se encontraran, Rodrigo se detuvo. No quiero apresurarte. No quiero que sientas presión por tu trabajo o tu situación. Cuando estemos juntos, si alguna vez lo estamos, quiero que sea porque ambos lo elegimos libremente. Luciana asintió, su corazón desgarrado entre el alivio y la decepción. Entiendo. Rodrigo besó su frente suavemente antes de retirarse. Buenas noches, Luciana. Duerme tranquila. La tormenta ha pasado. Pero ambos sabían que la verdadera tormenta apenas comenzaba, porque Valeria Cortés no era de las que aceptaban la derrota, y su venganza, cuando llegara, sería devastadora. 3 meses habían transcurrido desde el escándalo de la revista. El invierno había llegado a Madrid cubriendo la ciudad con un manto de frío que contrastaba con el calor que crecía dentro de la mansión Sandoval. Mateo había cumplido 2 años, y sus primeras palabras completas fueron «Mamá Lucy». Un momento que hizo llorar a Luciana de felicidad y a Rodrigo de emoción contenida. Valeria se había evaporado de sus vidas como niebla al amanecer. Después de ser despedida, había vendido la mayoría de sus acciones en Sandoval Inmobiliaria a inversionistas externos y se había mudado a una villa en Marbella. Ocasionalmente enviaba mensajes fríos a Rodrigo sobre temas legales, pero nunca mencionaba a Mateo ni a Luciana. Su silencio era más inquietante que sus amenazas. Luciana había florecido de maneras que nunca imaginó posibles. Ya no era simplemente la niñera, se había convertido en el corazón de aquella casa. Pilar la adoraba, el personal la respetaba y, lo más importante, Mateo la amaba con la devoción absoluta de un niño que finalmente había encontrado estabilidad. Pero la relación con Rodrigo permanecía en un limbo doloroso. Desde aquella noche en el balcón, ambos bailaban alrededor de sus sentimientos como 2 planetas en órbita, atraídos por la gravedad, pero temerosos de colisionar. Rodrigo se había vuelto más presente, llegando temprano del trabajo para cenar con Mateo y Luciana, leyendo cuentos antes de dormir, incluso tomándose fines de semana completos para estar en casa, pero nunca cruzaba la línea invisible que había trazado esa noche. Un sábado de diciembre, Rodrigo anunció durante el desayuno que tenía una sorpresa. «Vamos a pasar el fin de semana en Segovia. Reservé una casa rural cerca del Alcázar. Pensé que Mateo disfrutaría ver la nieve de cerca por primera vez». Luciana alzó la vista de su café con leche, sorprendida. «¿Segovia? Eso está cerca de Salamanca». «Lo sé», Rodrigo sonrió con calidez. «Pensé que tal vez quisieras visitar a tu familia. Han pasado meses desde que los viste». El corazón de Luciana se expandió. Rodrigo había estado planeando esto específicamente para ella. Eso sería maravilloso. «Gracias». El viaje fue mágico desde el primer momento. Mateo estaba fascinado con todo. Las montañas nevadas, las ovejas en los campos, el castillo imponente que parecía sacado de un cuento de hadas. Rodrigo manejaba el Range Rover con una mano relajada en el volante, ocasionalmente cantando canciones infantiles que hacían reír a Mateo. La casa rural era acogedora y rústica, con vigas de madera en el techo, una chimenea de piedra y vistas panorámicas al Valle Nevado. Tenía 3 habitaciones, pero cuando Luciana fue a instalarse en la suya, descubrió que Rodrigo había organizado que Mateo durmiera en una cuna en su habitación. «Pensé que merecías una noche completa de sueño sin interrupciones», explicó Rodrigo cuando ella bajó a preguntarle. «Yo puedo encargarme de Mateo por una noche». «No tienes que hacer eso. Es mi trabajo». «Luciana», Rodrigo se acercó, su voz bajando a un tono íntimo. «Dejemos de pretender que esto es solo un trabajo. Al menos este fin de semana olvidemos las etiquetas de empleador y empleada. Seamos solo nosotros». El aire entre ellos se electrificó. Luciana asintió, incapaz de confiar en su voz. El domingo manejaron a Salamanca. Luciana había llamado previamente a su madre, advirtiéndole que llegaría con su jefe y el niño que cuidaba, omitiendo convenientemente cuán rico era ese jefe o cuán complicados eran sus sentimientos hacia él. La casa de Mercedes Mendoza era humilde pero impecable. Una construcción de 2 pisos en un barrio obrero,
con flores en las ventanas y el aroma de cocido madrileño llenando el aire. Cuando Mercedes abrió la puerta, Luciana se lanzó a sus brazos con lágrimas en los ojos. «Mamá, te he extrañado tanto». Mercedes era una mujer de 58 años, delgada y curtida por años de trabajo duro, pero con ojos bondadosos idénticos a los de su hija. Abrazó a Luciana como si quisiera fundirse con ella. Luego se separó para examinarla. «Estás más delgada. ¿No comes bien en Madrid?» Luego sus ojos se posaron en Rodrigo, que esperaba respetuosamente con Mateo en brazos. «Usted debe ser el señor Sandoval. Luciana me ha hablado mucho de usted». «Nada bueno, espero», bromeó Rodrigo extendiendo su mano. «Llámeme Rodrigo, por favor». Mercedes estrechó su mano con firmeza campesina, evaluándolo con la mirada penetrante de una madre protectora. «Luciana dice que es buen hombre. Yo juzgo a las personas por cómo tratan a mis hijos, no por cuánto dinero tienen». «Una filosofía sabia, señora Mendoza. Mercedes está bien». Luego sus ojos se posaron en Mateo y su expresión se suavizó completamente. «Ay, pero qué criatura más hermosa. Ven acá, pequeño». Mateo, que normalmente era tímido con extraños, se dejó cargar por Mercedes sin protestar. Algo en la calidez natural de la mujer lo tranquilizaba. Pronto los hermanos de Luciana comenzaron a llegar. Carlos con su novia, Marina recién salida de su turno en el hospital, Daniela con libros de universidad bajo el brazo y Adrián con su uniforme de fútbol. La comida fue ruidosa, caótica y absolutamente perfecta. Mercedes había preparado un festín: cocido madrileño, croquetas caseras, tortilla española y para el postre, torrijas con miel. La familia Mendoza era pobre en posesiones materiales, pero rica en amor y risas. Rodrigo observaba fascinado cómo interactuaban. Luciana se transformaba entre su familia, más relajada y juvenil, riendo sin reservas mientras perseguía a Adrián por la casa cuando éste le robó una croqueta del plato. Mateo estaba siendo mimado por todos, pasando de brazo en brazo, recibiendo besos y caricias de personas que acababa de conocer, pero que lo trataban como familia. «Su hija es extraordinaria», le dijo Rodrigo a Mercedes, mientras ambos observaban desde el umbral de la cocina. «Luciana siempre fue especial», respondió Mercedes con orgullo. «Cuando su padre nos abandonó, ella tenía 10 años, pero actuó como si tuviera 30. Cocinaba, limpiaba, cuidaba a sus hermanos mientras yo trabajaba dobles turnos. Nunca se quejó, nunca pidió nada para ella. Todo lo que ganaba lo compartía con la familia». «¿Por qué no me sorprende?». Rodrigo sonrió tristemente. «Esa generosidad es parte de quien es». Mercedes estudió su rostro con atención. «Usted la mira de una forma especial, Rodrigo, como mi esposo me miraba antes de que el alcohol y el resentimiento lo consumieran. Pero también veo miedo en sus ojos». «¿Miedo?». «Miedo de volver a amar. Miedo de traicionar la memoria de su esposa. Miedo de que la felicidad sea temporal». Mercedes puso su mano sobre la de Rodrigo. «Déjeme decirle algo que aprendí después de años de soledad. El amor no traiciona a los muertos. El amor honra la capacidad humana de sanar y continuar». Su esposa no querría verlo solo y miserable por siempre. Las palabras golpearon a Rodrigo como un puñetazo en el estómago. Había estado cargando culpa por cada momento de felicidad desde la muerte de Sofía, como si ser feliz fuera una traición a su memoria. «No sé si estoy listo», admitió con voz quebrada. «Nadie está listo para el amor, hijo. El amor llega cuando llega. La pregunta es, ¿serás suficientemente valiente para aceptarlo?». Esa noche, de regreso en la casa rural de Segovia, Rodrigo no podía dormir. Las palabras de Mercedes resonaban en su mente. Se levantó y caminó descalzo hacia la sala, donde el fuego de la chimenea aún ardía débilmente. Luciana estaba allí, acurrucada en el sofá bajo una manta, mirando las llamas. «No podías dormir tampoco», observó Rodrigo, sentándose junto a ella. «Estaba pensando en mi familia. En cuánto he cambiado desde que llegué a tu casa. A veces siento que soy una persona diferente». «¿Te arrepientes?». «No», respondió ella rápidamente. «Solo me pregunto si merezco todo esto. La comodidad, la seguridad,
la forma en que Mateo me ama. A veces temo despertar y descubrir que todo fue un sueño. Rodrigo tomó su mano, entrelazando sus dedos. Luciana, hay algo que he querido decirte durante meses, pero no he encontrado el valor. Tu madre me hizo darme cuenta hoy de que el tiempo nunca es el correcto. Simplemente debemos ser valientes. Ella volteó a mirarlo, su corazón latiendo violentamente. ¿Qué quieres decirme? Que me he enamorado de ti. Las palabras salieron como un torrente contenido demasiado tiempo. No sé cuándo sucedió exactamente. Tal vez fue esa primera noche cuando calmaste a Mateo. Tal vez fue cuando te vi tocando el piano de Sofía sin miedo. O quizás fue en 1000 pequeños momentos cotidianos que se acumularon hasta convertirse en esto. Pero te amo, Luciana Mendoza. Amo tu bondad, tu fuerza, la forma en que has devuelto la vida a mi hijo y a mí. Y sé que esto es complicado y tal vez demasiado pronto, pero necesitaba que lo supieras. Luciana sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Rodrigo, yo también te amo. He intentado negarlo, pensando que era gratitud o confusión, pero es amor, real y aterrador y hermoso. Rodrigo ahuecó su rostro entre sus manos, limpiando sus lágrimas con ternura. ¿Puedo besarte? Ella asintió, incapaz de hablar. Sus labios se encontraron en un beso que fue suave al principio, casi reverente, pero que rápidamente se profundizó con la pasión de meses de deseo contenido. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. ¿Y ahora qué?, susurró Luciana. Ahora construimos algo nuevo. Juntos, no como empleador y empleada, sino como dos personas que se aman y quieren formar una familia. Luciana se acurrucó contra su pecho, escuchando el latido firme de su corazón. Por primera vez en su vida, se sintió completamente segura y amada. Lo que ninguno de los dos sabía era que Valeria Cortés había estado esperando exactamente este momento, y su venganza final estaba a punto de desatarse con una crueldad que ninguno podía anticipar. La felicidad puede ser un espejismo peligroso cuando alguien malvado observa desde las sombras. Valeria Cortés había pasado 3 meses en Marbella, no descansando como todos creían, sino planificando meticulosamente. Había aprendido de sus errores anteriores. Atacar frontalmente solo había fortalecido la posición de Luciana. Esta vez, su venganza sería más sutil, más legal y absolutamente devastadora. El lunes siguiente al regreso de Segovia, Rodrigo recibió una citación judicial en su oficina. La demanda era extensa y técnicamente impecable. Valeria alegaba que Rodrigo había abusado de su posición como accionista mayoritario para despedirla ilegalmente, violando acuerdos corporativos establecidos por su difunto padre. Exigía su reinstalación como vicepresidenta o una compensación de 100 millones de euros por daños y perjuicios, pero eso era solo el aperitivo. El plato principal llegó el martes, cuando Luciana recibió una visita de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. 2 trabajadoras sociales se presentaron en la mansión con expresiones profesionales pero preocupadas. Señorita Mendoza, hemos recibido una denuncia anónima sobre las condiciones de cuidado del menor Mateo Sandoval, explicó la mayor, una mujer llamada Isabel Romero. Debemos realizar una evaluación del entorno del niño como procedimiento estándar. Luciana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Una denuncia sobre qué? La denuncia alega que usted, sin formación profesional ni certificación adecuada, está a cargo del cuidado exclusivo de un menor de alto riesgo emocional. También menciona una relación inapropiada entre usted y el padre del niño, que podría comprometer su juicio profesional. Eso es absurdo, intervino Rodrigo, quien había bajado al escuchar las voces. Luciana ha proporcionado el mejor cuidado posible a mi hijo. Mateo ha florecido bajo su atención. Isabel asintió diplomáticamente. Entiendo su posición, señor Sandoval. Sin embargo, debemos seguir el protocolo. Necesitamos entrevistar al niño, inspeccionar sus condiciones de vida, revisar sus registros médicos y evaluar la dinámica familiar. Es un proceso estándar que podría tomar varias semanas. Las siguientes semanas
fueron una pesadilla burocrática. Psicólogos infantiles visitaban regularmente para observar a Mateo. Trabajadoras sociales aparecían sin previo aviso para inspeccionar la casa. La pediatra del niño fue interrogada exhaustivamente. Cada aspecto de la vida de Luciana fue examinado bajo microscopio. Lo peor llegó cuando la evaluadora principal, una psicóloga llamada doctora Navarro, sugirió que Mateo necesitaba estabilidad emocional con figuras parentales claramente definidas, y que la ambigüedad de la relación entre Luciana y Rodrigo podía ser confusa para el desarrollo del niño. En términos claros, doctora Navarro, ¿qué está sugiriendo?, preguntó Rodrigo durante una de las reuniones formales. La mujer ajustó sus gafas, incómoda. Sugiero que mientras ustedes definan exactamente qué es la señorita Mendoza para este niño, sería prudente contratar a una niñera profesional certificada, al menos temporalmente, hasta que se resuelva la investigación. Absolutamente no. Rodrigo se levantó bruscamente. Mateo necesita a Luciana. Separarlos sería traumático. Con todo respeto, señor Sandoval, si no coopera voluntariamente, podríamos vernos obligados a considerar medidas más drásticas. La consejería tiene autoridad para remover temporalmente a un menor de un entorno considerado inadecuado mientras se investiga. La amenaza colgó en el aire como una guillotina. Rodrigo palideció. Está amenazando con quitarme a mi hijo. Estoy explicando las posibilidades legales si la situación no se regulariza. La doctora Navarro cerró su carpeta. Mi recomendación profesional es que contraten a una niñera certificada como supervisora, que la señorita Mendoza trabaje bajo su dirección y que ustedes dos definan claramente su relación. Si son pareja, formalícenlo. Si es empleadora-empleada, mantengan límites apropiados. La ambigüedad no beneficia a nadie, especialmente al niño. Esa noche, Luciana lloró en brazos de Rodrigo. Esto es culpa mía. Debí haberme quedado en mi lugar, solo ser la niñera sin complicaciones. No digas eso. Amarte no es una complicación, es lo mejor que me ha pasado desde Sofía. Rodrigo besó su frente. Valeria está detrás de esto, lo sé, pero esta vez jugó sus cartas perfectamente. Usó el sistema contra nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Rodrigo guardó silencio largo tiempo. Luego, con determinación en su voz, dijo: vamos a darle a Valeria y a las autoridades exactamente lo que piden. Claridad absoluta. Al día siguiente, Rodrigo convocó a sus abogados, a Luciana y a Mercedes, quien había viajado desde Salamanca al enterarse de la crisis. En el despacho principal, con todos presentes, Rodrigo hizo un anuncio que dejó a todos sin palabras. Luciana Mendoza, quiero casarme contigo. El silencio fue absoluto. Luciana lo miró con ojos enormes. ¿Qué? Sé que esto parece precipitado, y lo es, pero también es lo que quiero. No porque las autoridades lo exijan, sino porque te amo y quiero que seas parte oficial de esta familia. Quiero que Mateo tenga una madre legal. Quiero que cuando despierte cada mañana, sepa que tú estarás allí, no como empleada, sino como su mamá. Rodrigo se arrodilló, sacando un estuche de terciopelo que contenía un anillo de diamantes. Cásate conmigo, no por conveniencia, sino porque nos amamos y merecemos ser felices. Luciana no podía respirar. Su madre lloraba silenciosamente en una esquina. Los abogados miraban incómodos sus zapatos. El mundo entero parecía esperar su respuesta. Rodrigo, esto es demasiado rápido. Apenas llevamos juntos como pareja. ¿Cuánto tiempo necesitamos? ¿6 meses? ¿1 año? ¿5? Luciana, te conozco mejor que a personas con las que pasé décadas. Sé cómo tomas tu café, que cantas bajo la ducha, que tienes un lunar pequeño en tu hombro izquierdo. Sé que duermes abrazada a una almohada, que lloras con películas tristes incluso cuando las has visto 5 veces, que hablas con Mateo como si pudiera entender cada palabra. Te conozco donde importa, en el alma. Pero el escándalo. La gente dirá que me casé contigo por dinero, que planeé todo esto desde el principio. Que digan lo que quieran. La opinión de extraños no vale nada comparada con nuestra felicidad. Rodrigo tomó su mano. Pero necesito que sepas algo. Esto no es por las autoridades,
Si mañana retiraran la investigación, seguiría queriéndote como esposa. Te lo habría pedido eventualmente. Las circunstancias solo aceleraron lo inevitable. Mercedes se acercó y puso su mano sobre el hombro de su hija. Luciana, yo crié 5 hijos sola. Sé lo que es el sacrificio. Sé lo que es anteponer el bienestar de los niños al tuyo propio. Pero también aprendí que a veces el mejor regalo que puedes darle a un niño es mostrarte feliz. Si amas a este hombre, y él te ama, si realmente quieres ser la madre de Mateo, entonces acepta. No por obligación, sino por amor. Luciana miró el anillo brillando en el estuche. Pensó en Mateo, en cómo la llamaba mamá. Pensó en Rodrigo, en cómo la miraba como si fuera su sol. Pensó en ella misma, en la niña pobre de Salamanca que limpiaba pisos soñando con algo mejor. Y comprendió que mejor no significaba dinero o mansiones, significaba amor, familia y propósito. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo. Rodrigo le deslizó el anillo en el dedo y la besó mientras los abogados aplaudían discretamente y Mercedes sollozaba de felicidad. Era un momento perfecto, excepto por el teléfono de uno de los abogados que comenzó a vibrar insistentemente. El hombre atendió, escuchó y su rostro palideció. Señor Sandoval, tenemos un problema. Valeria acaba de presentar otra demanda. Está solicitando la custodia compartida de Mateo, alegando que como única tía del niño y accionista de la empresa familiar, tiene derechos legales para participar en decisiones sobre su crianza. Rodrigo sintió que la sangre se le congelaba. Valeria no solo quería destruir su felicidad, quería arrebatarle a su hijo. Eso es legalmente absurdo, dijo otro abogado. Los tíos no tienen derechos automáticos de custodia. No, pero pueden solicitar visitas supervisadas y participación en decisiones importantes si demuestran interés legítimo en el bienestar del menor. Y Valeria ha construido un caso sólido. Ella ayudó a criarlo durante sus primeros meses de vida. Es familia sanguínea directa. Tiene recursos para proporcionar estabilidad. El abogado tragó saliva. Y ha contratado al bufete Márquez y Asociados. Son los mejores en derecho familiar de España. Luciana sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. ¿Puede ganar? En el peor escenario, podría obtener derecho a visitas regulares no supervisadas. En el mejor, para nosotros, perdería completamente. Pero el proceso podría durar años y costar millones en honorarios legales. Y durante ese tiempo, Mateo estaría en el medio de una guerra legal. Rodrigo abrazó a Luciana, sintiendo cómo temblaba contra su pecho. Había subestimado a Valeria. Su hermana no solo quería venganza, quería destruirlos completamente, usando el sistema legal como arma. «Preparen la contraofensiva», ordenó Rodrigo con voz fría. Valeria eligió la guerra, pues tendrá guerra. Pero en su corazón, Rodrigo sabía que había perdido algo fundamental, la inocencia de creer que el amor era suficiente para proteger a su familia. Ahora tendría que aprender a luchar en el mundo brutal de las batallas legales, donde las emociones no importaban, y solo ganaba quien tenía mejores abogados y más resistencia. Esa noche, mientras Mateo dormía ajeno al caos que lo rodeaba, Luciana y Rodrigo se quedaron despiertos planeando una boda apresurada y una defensa legal simultánea. El anillo brillaba en el dedo de Luciana como una promesa y una advertencia. Habían ganado el derecho a amarse, pero la batalla por proteger esa felicidad apenas comenzaba. Y Valeria Cortés, desde su villa en Marbella, brindaba con champán mientras sus abogados preparaban el siguiente ataque. Esta vez no pararía hasta verlos destruidos. La boda se celebró en una ceremonia íntima en el jardín de la mansión Sandoval, apenas 2 semanas después de la propuesta. No hubo tiempo para planificar el evento soñado que Luciana había imaginado de niña. En su lugar, fue una ceremonia sencilla, pero hermosa ante un juez, con la familia de Luciana presente y algunos amigos cercanos de Rodrigo. Mateo fue el portador de los anillos, tambaleándose adorablemente por el pasillo improvisado entre las sillas blancas. Luciana llevaba un vestido color marfil que Mercedes había modificado trabajando día y noche,
agregándole encaje de la boda de su propia madre. No era un Vera Wang ni un vestido de diseñador, pero cuando Rodrigo la vio caminar hacia él, sintió que el corazón se le detenía. Estaba absolutamente radiante. Prometo amarte en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe, pronunció Rodrigo con voz firme pero emocionada. Prometo ser tu compañera, tu apoyo y la madre que Mateo necesita. Prometo luchar por esta familia cada día de mi vida, respondió Luciana, con lágrimas rodando por sus mejillas. Cuando el juez los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue profundo y lleno de promesas. Mateo aplaudió sin entender completamente lo que ocurría, pero sintiendo la felicidad que irradiaba a su alrededor. La celebración fue interrumpida por la llegada de una citación legal. Valeria había acelerado su demanda de custodia, solicitando una audiencia preliminar en el juzgado de primera instancia de Madrid para la semana siguiente. El mensaje era claro: ni siquiera en su día de bodas encontrarían paz. La batalla legal fue brutal y pública. Los medios se alimentaban del drama. La guerra Sandoval, hermanos enfrentados por la custodia del heredero millonario, titulaban los periódicos. Valeria había contratado no solo a los mejores abogados, sino también a una firma de relaciones públicas que pintaba a Luciana como una oportunista y a Rodrigo como un padre negligente cegado por la pasión. Las audiencias se extendieron durante 3 meses agónicos. Testigos desfilaban constantemente. Las 15 niñeras anteriores fueron llamadas para testificar sobre el comportamiento imposible de Mateo, sugiriendo que el niño tenía problemas más profundos que requerían intervención profesional. Valeria presentó evaluaciones psicológicas cuestionando la capacidad de Luciana para manejar las necesidades emocionales de un niño traumatizado. Pero la defensa de Rodrigo fue igualmente implacable. Trajeron a la doctora Márquez, la pediatra de Mateo, quien testificó sobre la transformación milagrosa del niño bajo el cuidado de Luciana. Presentaron grabaciones de video mostrando a Mateo feliz, jugando, desarrollándose normalmente. Incluso Pilar, el ama de llaves, dio un testimonio devastador sobre cómo Valeria había orquestado la trampa con la revista. El momento decisivo llegó durante el interrogatorio de Valeria en el estrado. El abogado de Rodrigo, un hombre astuto llamado Fernando Salas, la presionó sobre sus verdaderas motivaciones. Señora Cortés, ¿es cierto que usted vendió la mayoría de sus acciones en Sandoval Inmobiliaria después de ser despedida? Sí, ejercí mi derecho como accionista, respondió Valeria con frialdad. ¿Y es cierto que esas ventas generaron aproximadamente 80 millones de euros? Aproximadamente. Entonces no es por falta de recursos que busca involucrarse en la vida de Mateo, ¿correcto? Correcto. Es por amor a mi sobrino. ¿Amor? Fernando Salas sacó varios documentos. Señora Cortés, estos son los registros de visitas a la mansión Sandoval durante los primeros 18 meses de vida de Mateo, cuando su cuñada aún vivía. Visitó al niño exactamente 11 veces en 18 meses, menos de una vez al mes. ¿Le parece eso evidencia de un vínculo profundo? Valeria apretó los labios. Estaba ocupada construyendo la empresa familiar. Interesante, pero después de que su hermano la despidió, visitó Marbella durante 3 meses sin intentar ver a Mateo ni una sola vez. No llamó, no envió regalos, no pidió fotos. ¿También estaba muy ocupada entonces? Estaba procesando la traición de mi hermano. O quizás, Fernando se acercó al estrado. Nunca le importó realmente ese niño. Lo que le importa es el fideicomiso de 500 millones de euros que Mateo heredará. Un fideicomiso sobre el cual, si obtiene custodia compartida, tendría influencia legal para proteger los intereses del menor. ¿No es así? Eso es una mentira. Valeria golpeó el estrado. Yo amaba a ese niño desde que nació. ¿Amaba? Tiempo pasado. ¡Qué revelador! Fernando regresó a su mesa. No tengo más preguntas, su señoría. El juez, un hombre de 60 años llamado Magistrado Ortiz, estudió sus notas con expresión seria.
Después de escuchar semanas de testimonios, evidencias y argumentos, finalmente emitió su veredicto una fría tarde de marzo. En el caso de Cortés versus Sandoval, sobre custodia del menor Mateo Sandoval Ruiz, este tribunal ha considerado cuidadosamente todos los testimonios y evidencias presentados. El magistrado Ortiz se quitó las gafas. La ley española es clara. El interés superior del menor es paramount. No los deseos de los adultos, no las ambiciones financieras, sino exclusivamente el bienestar del niño. Luciana apretó la mano de Rodrigo bajo la mesa, conteniendo la respiración. Este tribunal encuentra que Mateo Sandoval ha prosperado excepcional y evidentemente bajo el cuidado actual de su padre, Rodrigo Sandoval, y su madrastra legal, Luciana Mendoza de Sandoval. Los reportes médicos, psicológicos y de desarrollo son uniformemente positivos. El niño está bien ajustado, emocionalmente estable y progresando adecuadamente en todos los indicadores. Valeria se tensó en su silla. Por el contrario, la señora Valeria Cortés ha demostrado un interés inconsistente en el bienestar del niño, apareciendo prominentemente en su vida solo después de disputas financieras con su hermano. Sus motivaciones son, en el mejor caso, cuestionables, y en el peor, transparentemente mercenarias. «Protesto, su señoría», gritó el abogado de Valeria. «Protesta denegada, siéntese». El magistrado continuó. «Por lo tanto, este tribunal deniega completamente la solicitud de custodia compartida. Más aún, dados los intentos documentados de la señora Cortés de manipular medios de comunicación y agencias gubernamentales para hostigar a la familia Sandoval, este tribunal ordena que cualquier contacto futuro con el menor Mateo Sandoval requiera supervisión judicial previa y consentimiento explícito de ambos padres». El mazo golpeó. Se levanta la sesión. Luciana se derrumbó en los brazos de Rodrigo, sollozando de alivio. Habían ganado. Mateo estaba seguro. Su familia estaba protegida. Valeria abandonó la sala con el rostro petrificado en una máscara de furia contenida. Pero antes de cruzar las puertas, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Sus ojos encontraron los de Rodrigo, y en ellos había algo más que rabia. Había dolor, pérdida y el reconocimiento de que había destruido la única familia que tenía por ambición ciega. «Valeria», la llamó Rodrigo, sorprendiéndola. Ella se detuvo, pero no se volvió completamente. «Si algún día quieres conocer realmente a tu sobrino, sin agenda oculta, solo como su tía, la puerta estará abierta, pero solo si vienes en paz». Valeria no respondió. Salió de la sala y de sus vidas, al menos por ahora. Algunos puentes, cuando se queman, dejan cicatrices que nunca sanan completamente. Esa noche, la mansión Sandoval finalmente experimentó verdadera paz. Luciana bañaba a Mateo mientras cantaba canciones de cuna. El niño reía salpicándola con agua y jabón. Rodrigo observaba desde la puerta, su corazón tan lleno que pensó que podría explotar. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó él. «¿Martes?», respondió Luciana, secando a Mateo con una toalla esponjosa. «Hace exactamente un año que entraste a la habitación de Mateo por primera vez. Un año desde que cambiaste nuestras vidas para siempre». Luciana sonrió, besando la mejilla regordeta de Mateo. «Parece toda una vida, y al mismo tiempo, como si hubiera sido ayer». «Mamá Lucy», balbuceó Mateo, abrazándola con sus bracitos mojados. «Te quiero». Eran sus primeras palabras completas de afecto y ambos adultos sintieron lágrimas en sus ojos. Rodrigo se unió al abrazo, envolviendo a su esposa e hijo en sus brazos. «Somos una familia», susurró. «Una familia de verdad». Pero incluso en ese momento perfecto, ninguno podía predecir el último giro que el destino les tenía preparado. Porque 2 días después, llegaría una carta que cambiaría todo nuevamente, trayendo fantasmas del pasado que ninguno esperaba enfrentar. Una carta con el remitente de un hospital de Ginebra, Suiza. Una carta que decía: «Estimado señor Sandoval, nos complace informarle que hemos encontrado a la paciente que coincide con su búsqueda. Su esposa, Sofía Ruiz de Sandoval, está viva». El mundo de Rodrigo Sandoval se detuvo cuando leyó aquellas palabras.
Imposible. Sofía había muerto hace más de un año. Él había identificado su cuerpo en la morgue, había organizado su funeral, había llorado sobre su tumba durante meses. ¿Cómo podía estar viva? Con manos temblorosas, llamó al número que aparecía en el membrete del hospital. Una enfermera con acento francés confirmó lo impensable. Una mujer con amnesia severa había sido ingresada hace 18 meses después de ser encontrada en las orillas del lago Le Mans. Recientemente, fragmentos de memoria habían regresado junto con su nombre, Sofía Ruiz. Rodrigo tomó el primer vuelo a Ginebra, sin siquiera explicarle completamente a Luciana qué estaba ocurriendo. Solo dijo que había una emergencia relacionada con Sofía y que regresaría pronto. La expresión en el rostro de Luciana, esa mezcla de confusión y terror silencioso, lo persiguió durante todo el viaje. El Hospital Universitario de Ginebra era un edificio moderno de cristal y acero. La doctora Claudine Mercier, neuróloga especializada en trauma craneal, lo recibió con expresión compasiva. «Señor Sandoval, debo advertirle que la mujer que está a punto de conocer no es completamente la Sofía que usted recuerda. El accidente causó daño significativo a su lóbulo temporal. Ha recuperado algunos recuerdos, pero otros permanecen perdidos, quizás para siempre». Rodrigo apenas escuchaba. Sus piernas lo llevaron automáticamente por el pasillo hasta una habitación privada en el cuarto piso. Cuando abrió la puerta, el tiempo se detuvo. Sofía estaba sentada junto a la ventana mirando el lago. Estaba más delgada, con el cabello cortado de forma diferente y cicatrices apenas visibles en su frente, pero era ella, inconfundiblemente ella. ¿Rodrigo? Su voz sonaba insegura, como si estuviera probando el nombre en su lengua. «Sofía». Apenas fue un susurro. «Dios mío, eres tú». Ella se puso de pie, tambaleándose ligeramente. «Me dijeron que estuve casada, que tuve un accidente, pero no recuerdo mucho. Solo fragmentos. Una casa grande, un jardín, y tú. Recuerdo tu rostro». Rodrigo cruzó la habitación en 3 zancadas y la abrazó, sollozando contra su hombro. Un año de duelo, de dolor insoportable, de aprender a vivir sin ella, se derrumbó en un instante. Ella estaba viva. Su Sofía estaba viva. Pero cuando se separaron, la mirada de Sofía era la de una extraña siendo amable con alguien que no reconocía completamente. El dolor de esa realización fue casi tan devastador como su supuesta muerte. «Los doctores dicen que tengo un hijo», dijo ella con voz temblorosa. «Mateo, no recuerdo haberlo tenido. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puedo olvidar a mi propio hijo?» Durante los siguientes 3 días, Rodrigo permaneció en Ginebra mientras los médicos explicaban la situación completa. Después del accidente en España, Sofía había sido arrojada del vehículo al río. La corriente la había arrastrado kilómetros río abajo. Gravemente herida y con hipotermia, había sido encontrada por un pescador que llamó a emergencias. Sin identificación y en coma, fue transferida a Ginebra, donde despertó sin memoria de quién era. Durante más de un año, había vivido en centros de rehabilitación, sin nombre, sin pasado, sin familia, hasta que fragmentos de recuerdos comenzaron a regresar, incluyendo su nombre y la imagen borrosa de un hombre de ojos oscuros. Una búsqueda en bases de datos internacionales había conectado finalmente los puntos. Rodrigo regresó a Madrid sintiendo como si hubiera vivido 1000 vidas en 3 días. Cuando entró a la mansión pasada la medianoche, encontró a Luciana esperándolo en el salón, con los ojos rojos de llorar. «¿Es verdad?», preguntó ella, su voz apenas audible. «¿Sofía está viva?». Rodrigo asintió, incapaz de encontrar palabras. Luciana se derrumbó en el sofá, abrazándose a sí misma. «Entonces nuestro matrimonio no es válido. No puedes estar casado con 2 mujeres. Legalmente no. Mi matrimonio con Sofía nunca fue disuelto». Las palabras sabían a ceniza en su boca. «¿La amas todavía?». La pregunta colgó entre ellos como una espada. Rodrigo se sentó a su lado, tomando sus manos. «Luciana, escúchame. Lo que sentí por Sofía fue real.
Fue mi primer amor, la madre de mi hijo. Parte de mí siempre la amará por lo que fue. Pero ese Rodrigo, el hombre que estuvo casado con ella, murió en ese accidente junto con la Sofía que conocí. Soy una persona diferente ahora. Y te amo a ti. Te amo con toda la intensidad de quien encontró luz después de vivir en la oscuridad. Pero ella es la madre biológica de Mateo, tiene derechos, y tú estuviste casado con ella primero. Luciana lloró. Yo solo soy la limpiadora que se enamoró del hombre equivocado en el momento equivocado. No digas eso. Rodrigo la tomó del rostro, obligándola a mirarlo. Tú eres la mujer que salvó a mi hijo, la mujer que me enseñó a vivir nuevamente, la mujer que elijo cada día. ¿Y qué hay de lo que ella elige? ¿Y si quiere recuperar su vida, su familia? Esa era la pregunta que Rodrigo había temido, porque la respuesta era desgarradora. Tendrían que dejar que Sofía decidiera. Una semana después, Sofía viajó a Madrid acompañada por la doctora Mercier. El encuentro ocurrió en un hotel neutral, no en la mansión donde ella había vivido, pero no recordaba. Luciana insistió en estar presente, aunque cada fibra de su ser gritaba que huyera. Sofía entró a la suite con pasos vacilantes. Cuando vio a Mateo, jugando con bloques en el suelo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es hermoso», susurró. «Nuestro hijo es hermoso, Rodrigo». Mateo levantó la vista y vio a la extraña. Sin dudarlo, corrió hacia Luciana y se aferró a sus piernas. «Mamá Lucy, ¿quién es?» El dolor en el rostro de Sofía fue devastador. Su propio hijo no la reconocía, pero había algo más en su expresión. Comprensión. Se sentaron los cuatro, más los abogados y la doctora Mercier, para discutir lo imposible. Sofía había recuperado suficientes recuerdos para entender su vida anterior, pero no los sentimientos asociados. Conocía los hechos de su matrimonio con Rodrigo, pero no sentía la conexión emocional. Era como leer sobre la vida de otra persona. «He pensado mucho estos días», comenzó Sofía, su voz sorprendentemente firme. «He revisado fotografías, videos, intentando recordar quién fui. Y me he dado cuenta de algo doloroso. Esa Sofía murió en ese accidente. Yo soy alguien diferente. Alguien que no recuerda amar a su esposo ni conectarse con su hijo». Rodrigo cerró los ojos, preparándose para lo que venía. «Pero también veo algo muy claro». Sofía miró a Luciana con ojos llenos de emoción. «Veo a una mujer que ama a mi hijo como yo no puedo. Que ama a Rodrigo, de una forma que yo no recuerdo haber sentido. Y aunque me duele admitirlo, sería egoísta de mi parte destruir eso solo porque la biología dice que Mateo es mío». Luciana sollozó abiertamente. «No tienes que hacer esto, él es tu hijo». «No, él es el hijo de Rodrigo», corrigió Sofía gentilmente. «Y tú eres su madre en todas las formas que importan. Yo solo soy la mujer que lo trajo al mundo. Tú eres quien le enseñó a vivir». Los abogados explicaron las opciones legales. Sofía podría solicitar la anulación del matrimonio de Rodrigo con Luciana y reclamar sus derechos como esposa legal. O podría firmar documentos renunciando a sus derechos conyugales y aceptando la adopción plena de Mateo por parte de Luciana. «Quiero firmar», dijo Sofía con determinación. «Quiero que Luciana adopte legalmente a Mateo. Y quiero el divorcio de Rodrigo, para que puedan casarse apropiadamente». «¿Ya estás segura?», preguntó Rodrigo. «Esto significa renunciar a todo, a la familia, al dinero, a Mateo». «No estoy renunciando a nada. Estoy liberando a personas que amo, aunque no recuerde cómo amarlas. Y tal vez», Sofía sonrió tristemente, «tal vez en esta nueva vida que tengo que construir encuentre mi propio final feliz». Los trámites tomaron 2 meses. Fueron meses dolorosos llenos de papeleo legal, evaluaciones psicológicas y momentos agridulces. Sofía visitó a Mateo varias veces, intentando construir algún tipo de relación, pero el niño siempre regresaba corriendo a Luciana. Eventualmente, Sofía aceptó que su papel en la vida de Mateo sería periférico, como una tía distante que aparece ocasionalmente. Cuando los documentos finales fueron firmados, Sofía se despidió en el jardín de la mansión. Abrazó a Rodrigo por última vez.
Sé feliz, le susurró. Sé feliz por los dos, por el Rodrigo que fui esposa y por el Rodrigo que eres ahora. ¿Qué harás ahora?, preguntó él. La doctora Mercier me ofreció un trabajo en Ginebra, ayudando a otros pacientes con amnesia. Creo que ayudar a otros a encontrar sus vidas perdidas podría ayudarme a construir la mía. Sonrió. Además, Suiza es hermosa. Tal vez comience con pintura otra vez. Los médicos dicen que alguna vez fui buena. Eras excepcional, confirmó Rodrigo. Sofía se arrodilló frente a Mateo. Cuida a tu mamá y a tu papá, ¿sí? Eres un niño muy afortunado. Mateo la miró con sus ojos enormes. ¿Volverás? Quizás algún día cuando seas mayor y quieras saber sobre la mujer que te trajo al mundo. Pero por ahora tienes a las personas que necesitas. Y con eso, Sofía Ruiz salió de sus vidas tan milagrosamente como había regresado. 6 meses después, Rodrigo y Luciana se casaron nuevamente, esta vez con una celebración apropiada en la Catedral de Madrid. Mateo caminó por el pasillo con los anillos, sin tambalearse esta vez, orgulloso de su papel. La familia de Luciana llenaba 3 filas enteras, todos llorando de felicidad. Cuando intercambiaron votos, las palabras tenían un peso diferente. Habían sobrevivido a pruebas que hubieran destruido parejas más débiles. Habían elegido su amor una y otra vez, incluso cuando el universo les daba razones para rendirse. Por todo lo que hemos superado, dijo Rodrigo, y por todo lo que superaremos juntos. Por la familia que construimos, respondió Luciana, y por el amor que elegimos cada día. Años después, Luciana a veces pensaba en aquella noche en que encontró a un bebé llorando y decidió consolarlo. Una decisión simple que cambió 3 vidas para siempre. Mateo creció fuerte y feliz, con 2 hermanos menores que adoraba. Rodrigo aprendió que el amor no es limitado, que es posible honrar el pasado mientras construyes el futuro. Y Luciana, la limpiadora de Salamanca que todos pensaron que no era suficiente, demostró que el verdadero valor de una persona no se mide en títulos o fortunas, sino en la capacidad de amar incondicionalmente. Porque al final, no fue el bebé millonario quien eligió a la limpiadora, fue la limpiadora quien eligió el amor, el coraje y la familia, ganándose así el corazón del bebé, del padre y su propio final feliz. Fin.